Encefalitis viral en adultos. La infección viral del sistema nervioso central resulta en un síndrome clínico de meningitis aséptica o llamado también encefalitis. La verdadera incidencia de esta infección es difícil de determinar porque muchos casos no son no reportados. El diagnóstico no puede ser algunas veces no considerado o etiologías virales sépticas, eh, etiologías virales específicas son nunca confirmadas. Sin embargo, este desorden ocurre con suficiente frecuencia que los médicos familiares los médicos deben estar familiarizados con las manifestaciones clínicas, las técnicas de diagnóstico y las opciones terapéuticas. Meningitis versus encefalitis. La presencia, la presencia o ausencia de una función cerebral normal es importante de distinguir entre es importante distinguiendo las características entre meningitis y encefalitis. Los pacientes con meningitis pueden estar incómodos, letárgicos, distraídos por el dolor de cabeza, pero su función cerebral se mantiene normal. En encefalitis, sin embargo, las anormalidades en la función cerebral son de características diferentes, incluyendo estado mental alterado, déficit motor o sensorial, alteraciones de comportamiento y cambios en la personalidad, así como el habla o desórdenes en los movimientos. Convulsiones y estados postdiscales pueden ser vistos en meningitis solamente y podrían eh, no ser considerados como una evidencia definitiva de encefalitis. Interpretados. Otras manifestaciones neurológicas de encefalitis pueden incluir hemiparesias, parálisis flácida y parestesias. Sin embargo, la distinción entre las dos entidades puede ser frecuentemente eh, difícil o borrosa, por decirlo así. Puede ser borrosa, confusa, sería la palabra más adecuada, ya que algunos pacientes pueden tener tanto un proceso parenquimal o un proceso meningio con las características clínicas o ambos. Los pacientes usualmente eh, que son considerados tienen una meningitis o una encefalitis basado en qué características predominan en la enfermedad, aunque la meningoencefalitis es también un término común que hay que reconocer, ¿ya? La importancia de distinguir entre cefalitis y meningitis aséptica eh, relata el hecho de que la probabilidad de la probable causa o el microorganismo causante de dichos síndromes es diferente. Por tanto, el tratamiento también debería ser diferente. Algunos agentes virales son más probables de causar meningitis asépticas y otros son más probables de causar encefalitis. Encefalitis viral versus una encefalitis postinfecciosa. La encefalitis viral puede ser tanto primaria como posinfecciosa. Esto ocurre después de que las infecciones hayan sido resueltas. Una infección primaria es caracterizada por la invasión viral al sistema nervioso central. El compromiso neuronal puede ser identificado con la examinación histológica, la cual puede mostrar cuerpos de inclusión en la luz de microscopio o partículas virales en la microscopía electrónica. Los virus con frecuencia pueden ser cultivados en el tejido cerebral. Las encefalitis posinfecciosas, también llamadas como encefalomielitis diseminadas, ya, o ADEM, en esta el virus no puede ser detectado o recuperado
y las neuronas están separadas. Sin embargo, inflamación perivascular y desmielinización son prominentes en esta entidad. La habilidad de recuperar un virus y el tipo de anormalidad la inhabilidad de recuperar el virus y el tipo de anormalidad histológica observada es sugerente de una encefalitis postinfecciosa eh, en una enfermedad mediada por inmunidad. A pesar de las diferencias en los patógenos y los hallazgos histológicos, la significancia clínica de una encefalitis viral versus una encefalitis postinfecciosa es frecuentemente limitada. Esto también es importante notar, ya que un número de infecciones virales tales como el sarampión, varicela o rubiola puede producir cualquier síndrome, ya sea uno postinfeccioso o uno viral o una encefalitis viral. Rubiola. Ok, patógenos virales. Una amplia variedad de de diferentes virus pueden infectar el sistema nervioso central. La mayoría de los virus son capaces de causar ya sea meningitis o encefalitis, aunque en general eh, un dado de que los virus son más probables de causar un síndrome que el otro. Una común causa de encefalitis esporádica es el virus del herpes simple tipo 1. Es importante diagnosticar este virus porque es tratable y un tratamiento excelente o un tratamiento adecuado está relacionado con está relacionado en cuán temprana se inicia la terapia. Otros patógenos virales deben ser sugeridos por las localizaciones geográficas. Por ejemplo, la encefalitis de San Luis en Norteamérica o las encefalitis japonesas en Asia. Claves epidemiológicas tales como historia de exposición, ejemplo, exposición a murciélagos o mordeduras por perros o transmisión de rabia, brotes regionales como los enterovirus tipo 71 en Denver o Colorado, o las claves clínicas tales como debilidad profunda y RAS con presencia de RAS con la encefalitis del Nilo del Este. Ya. Los brotes de encefalitis del Nilo del Este. Esas claves hay que tenerlas en cuenta para el diagnóstico etiológico. Incomunes causas incluyen virus de varicela zoster, virus de Epstein-Barr, VIH, virus herpes humano tipo 6, Zika virus. Ok, listo. Ahora hablemos de las claves histológicas. Claves histológicas. Claves históricas claves históricas. Las causas de encefalitis viral es aparente en algunos casos porque de una exposición inusual de la historia clínica o de una presentación clínica característica, ya se puede hacer el diagnóstico. En la ausencia de esos hallazgos, información epidemiológica, tales como ocurrencia de estación, exposiciones, puede ayudar a establecer un diagnóstico específico. Ejemplos incluyen los siguientes, pero antes vamos a ver una tabla. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta el tipo del año, por ejemplo, en el verano, summer,
verano. Hay que tener en cuenta los microorganismos que causan la meningitis aséptica, verano y en otoño. La meningitis aséptica puede estar causada por enterovirus como Coxsackie, ecovirus o poliovirus, mientras que la encefalitis viral está causada por virus del este del Nilo, encefalitis por el virus de San Luis, virus de la encefalitis del este equino, virus de la encefalitis californiana, virus de encefalitis del oeste, ¿ya? Por eso es importante este tipo de, de estaciones. Virus de la encefalitis equina oriental, virus de la encefalitis equina occidental, virus de la encefalitis de California. Junto con eso, por ejemplo, en el invierno o primavera, o invierno o primavera, o vacaciones de invierno, mejor dicho, en primavera no, en vacaciones de invierno, hay que tener en cuenta, ¿sí? Invierno o primavera, hay que tener en cuenta NOMS es parotiditis, el virus de la papera para meningitis aséptica. Meningitis aséptica, paperas o la parotiditis, el virus de la parotiditis. Aparte de eso, virus linfocítico de la coriomeningitis, ¿ya? Y para encefalitis aséptica, para encefalitis viral, hay que tener en cuenta el sarampión y el virus de la parotiditis también. Así sería el cuento. Virus de la coriomeningitis linfocítica es el que hay que tener en cuenta para invierno o primavera en meningitis aséptica. En cualquier estación, ya independientemente de la estación, hay que tener en cuenta para meningitis aséptica, virus del herpes simple tipo 2 y infección por VIH. Y para encefalitis viral hay que tener en cuenta virus del herpes simple tipo 1 y infección por VIH infección por VIH. Ok, ahora demos unos ejemplos. Por ejemplo, con los arbovirus. Con las arbovirus. ¿Cuáles son los arbovirus? Aquí está una pequeña lista de los arbovirus, que sería el virus de equina oriental, el virus de la equina occidental, el virus de San Luis, el virus de la encefalitis equina venezolana, el Zika virus y el virus del Nilo occidental. Con respecto a estos virus, las causas de la enfermedad, esa causa de enfermedad cuando los mosquitos son activados. Así, el virus del herpes simple puede ocurrir en cualquier parte del año, en cualquier momento. En contraste, caminantes en los, por ejemplo, caminar en bosques o áreas pantanosas con con poblaciones altas de garrapatas podría sugerir encefalitis transmitida por garrapatas observada en Europa del Este, fiebre de la garrapata de Colorado, oeste de los Estados Unidos, virus de Powassan transmitido por garrapatas isoides en el este de Canadá y en el norte central, y en el norte central y noroeste de Estados Unidos, o etiologías no virales como la enfermedad de Lyme o la fiebre manchada de las montañas rocosas. Por ejemplo, el virus del este del Nilo, ha sido por lejos la causa más común proveniente de encefalitis viral en Estados Unidos. ¿Qué pasa con este bendito virus? Pasa lo siguiente. Virus del oeste del Nilo, virus del oeste del Nilo. ¿Qué pasa con este? El virus del oeste del Nilo primeramente apareció en Estados Unidos en 1999. Incluso aunque este ha sido realmente establecido en África, Asia y en Europa.
y su diseminación rápidamente a través de los países. La incidencia después la incidencia de otros virus artrópodos, es decir, arbovirus, virus transmitidos por artrópodos, o sea, arbovirus, varía significativamente basado en la región geográfica. Un ejemplo, la encefalitis de San Luis, la infección por virus de la encefalitis de San Luis ocurre en Norteamérica, predominantemente por toda la mitad, por toda la mitad y zona sur de los Estados Unidos. Por todo el medio oeste y zona sur de los Estados Unidos. En pacientes con historia de viajes, eh, enfermedades, enfermedades por eh, eh, enfermedades por esto se traduciría como enfermedades no virales transmitidas por mosquitos, ya tales como la malaria cerebral, puede ser tomada en consideración. Tanto la, la exposición geográfica y la exposición a animales puede, puede ampliamente, puede ampliar o ensanchar las consideraciones diagnósticas de un agente etiológico. Por ejemplo, la encefalitis por por el virus Nipah, por el virus Nipah, por el virus Nipah, NIPH, que apareció en Malasia y Singapur y es ahora presente en Bangladesh, puede estar asociado con la exposición a murciélagos o inclusive a otros animales como los cerdos. Los cerdos. La infección por influencia aviar fue asociada con encefalitis en 2 pacientes de Vietnam. El curso de exposición no estuvo claro, pero ambos niños estuvieron en un canal y, y lo que pasa con este canal es que ahí está en contacto con ciertos animalitos, ya como los patos. O sea, los niños nadaron frecuentemente en un canal en el que los patos eran frecuentados. Los virus de la coriomeningitis linfocítica y zoonosis adquiridas por humanos causadas eh, eh, por eh, roedores que transmiten arenavirus transmitidos por roedores, ¿ya? Arenavirus, los cuales pueden ser transmitidos a través de la exposición por secreciones de, por ejemplo, ¿de qué animales serían? Los ratones, ratón hembra, ratas, ratones, ratas y hámsters. Encefalitis que resultan de los bornavirus fueron reportados en sitios alemanes. 3 sitios alemanes, 3 criaderos alemanes de Hans, los criaderos no era de hámster, perdón, eran de, los criaderos eran de ardillas variadas, Eh, eh,
Los virus también fueron detectados en ardillas de criaderos en poblaciones, en poblaciones de uno de los pacientes. Las poblaciones de uno de los pacientes. El virus también se detectó en una ardilla de la población reproductora de uno de los pacientes. Ok, la historia anterior de la exposición a un animal o la mordedura a un animal sugiere la posibilidad de encefalitis por rabia. Sin embargo, la ausencia de tal historia no elimina la posibilidad diagnóstica de rabia. Ok, ahora sí hablemos de las manifestaciones clínicas. Los pacientes con encefalitis tienen una alteración en el estado mental que va incluso desde de un déficit leve a un déficit completo, inclusive una respuesta incompleta. Una respuesta incompleta. A un rango. Llega a un rango. Los síntomas y signos de irritación meningia. O sea, pacientes con encefalitis tienen alteraciones del estado mental que van desde un déficit leve a una ausencia de respuesta completa. Síntomas y signos de irritación meningia, tales como fotofobia y rigidez de nuca, usualmente están ausentes en una encefalitis pura, pero frecuentemente acompañan a una meningoencefalitis. Convulsiones son comunes en encefalitis y neurológicos. Las anormalidades neurológicas focales pueden ocurrir, incluyendo hemiparesias, parálisis de los nervios craneales y una exagerada o reflejos, unos exagerados reflejos profundos, ya, o reflejos patológicos profundos. Una exageración en los reflejos profundos o reflejos patológicos o presencia de reflejos patológicos. O sea, en conclusión, presencia de reflejos patológicos. Los pacientes pueden aparecer confusos, agitados o en omnubulación. Omnubulación. Ok, ¿qué más sigue acá? Presentación clínica. La presentación de una meningitis aséptica es generalmente no específica, con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, ocasionalmente acompañada por fotofobia y rigidez de nuca, de cuello. Examinación física característica revela signos de rigidez nucal, pero su ausencia no descarta el diagnóstico. Claves en la examen físico, aunque usualmente no son hallazgos patognomónicos en un paciente que se vea inicialmente. Ciertas características clínicas en la examinación deben sugerir un diagnóstico particular de encefalitis. Por ejemplo, parotitis, 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 parotiditis fuertemente sugiere el diagnóstico de encefalitis por virus de la parotiditis en un paciente no vacunado con cambios en el estado mental. ¿Ya? Parálisis flácidas que se envuelva en una encefalitis sugiere la posibilidad de infección por virus del oeste del Nilo. De hecho, este ha sido subdiagnosticado como síndrome de Guillain-Barré. Ha sido subdiagnosticado como síndrome de Guillain-Barré. Perdón, infección por el virus del Nilo Occidental. Oeste occidente. Ok, listo.
Parálisis flácida. Un rash maculopapular ha sido visto también en aproximadamente la mitad de los pacientes con esta infección y no ha sido vista en pacientes con otras infecciones virales, otras encefalitis virales, ¿ya? Temblores de los párpados o tremors de los párpados, la lengua, las extremidades, ¿ya? Puede sugerir la posibilidad de encefalitis por el virus de San Luis. El virus de San Luis. Temblores de los párpados, parálisis. Temblores de los párpados, la lengua, los labios y las extremidades pueden sugerir la posibilidad de encefalitis por el virus de San Luis o encefalitis por virus del Nilo Occidental en pacientes quienes hayan viajado o pacientes que cumplan las apropiadas localizaciones geográficas. Hallazgos de hidrofobia, aerofobia, espasmos laringeos y hiperactividad sugiere encefalitis por rabia. Presentaciones atípicas de rabia incluyen convulsiones, parálisis de los nervios craneales y mioclonías, ¿ya? Vesículas agrupadas en un dermatoma, en un patrón de un dermatoma, sugieren infección por virus de varicela zoster, la cual ocasionalmente puede causar encefalitis. Sin embargo, la ausencia de rash no elimina la consideración de virus de varicela zoster. Imágenes. Los resultados de imágenes en pacientes con encefalitis podrían o no demostrar anormalidades radiográficas en la tomografía computarizada o la resonancia magnética. ¿Ya? El PAT de cabeza es útil para descartar lesiones ocupantes de espacio y la resonancia magnética es sensitiva para detectar desmielinización, la cual puede ser visto en otros estados clínicos en los cuales se presenten con cambios en los estados mentales. Ejemplo, leucoencefalopatía progresiva multifocal, si está presente. La localización de signos de señales anormales puede algunas veces ser sugestiva de etiologías específicas. Por ejemplo, envolvimiento del lóbulo temporal fuertemente sugiere encefalitis por virus del herpes simplex, aunque otros virus de herpes como virus de varicela zoster, Epstein-Barr o herpes virus humano tipo 6 pueden también producir esta característica clínica. Envolvimiento del tálamo y los ganglios basales puede ser observado en el contexto de una encefalitis dado a infecciones respiratorias virales. ¿Ya? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, arbovirus y tuberculosis. En un estudio de 17 pacientes en los que se confirmó infección por Nilo Occidental, la resonancia magnética demostró una variedad de anormalidades en los ganglios basales, el tálamo y las estructuras mesiales temporales, el tallo cerebral y el cerebelo en 8 pacientes. 3 pacientes con debilidad muscular también tuvieron anormalidades anotadas en la médula espinal y la caudequina. La presencia de hidrocefalia sugiere etiologías no virales, tales como bacterias, hongos y agentes parásitos. La resonancia magnética, la imagen por resonancia magnética durante la encefalitis postinfecciosa puede demostrar lesiones multifocales, principalmente en aquellas que envuelven la materia blanca supratentorial. El electroencefalograma es frecuentemente anormal en pacientes con encefalitis aguda.
Focalidad en el lóbulo, en la región del lóbulo temporal es sugestiva de encefalitis por virus de Herpes simplex, como fue notado anteriormente. Hallazgos en el líquido cerebroespinal. Examinación de fluido cerebroespinal, aunque no diagnostica, usualmente confirma la presencia de una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central. Los hallazgos de una meningitis aséptica y una meningoencefalitis son generalmente indistinguibles, aunque raramente pueden ser casos, ya puede haber pocos casos en los que ninguno aunque rara vez pueden haber pocas anomalías en el líquido cefalorraquídeo si es que las hay con una encefalitis pura. Ok, las siguientes características, las siguientes hallazgos son característicos de una infección viral del sistema nervioso central. Entonces para eso tenemos otra tablita, la tablita 2. Veamos qué dice la tablita 2. La tablita 2, aquí está. Entonces, bueno, fue la tabla que ya hemos hablado. Entonces vamos a leer los puntos. Bueno, en una infección viral del sistema nervioso central hay un incremento de las células blancas, del conteo de las células blancas, pero usualmente es menor a 250 milímetros células por milímetro cúbico. La diferencia demostrada predominantemente es dada a los linfocitos, aunque infecciones tempranas pueden mostrar una predominancia de neutrófilos. En los contextos tardíos, una repetición del conteo celular 8 horas después generalmente muestra desviación a la izquierda, muestra una desviación, de neutrófilos a linfocitos. También hay una elevada concentración de proteína, pero usualmente es menor de 150 miligramos por decilitro. Entonces, vamos con 3 cosas importantes. Células blancas elevadas, menos de 250, con un predominio de linfocitos sobre los neutrófilos, aunque inicialmente podría haber aumento de los neutrófilos. Una elevación de las proteínas, pero usualmente menor de 150. Ya. Las concentraciones usualmente de glucosa son normales. Concentraciones normal de glucosa usual mayor del 50% del valor sanguíneo, ¿ya? Pero moderadamente valores reducidos son comúnmente vistos en pacientes con encefalitis por virus del herpes simple, parotiditis y algunos enterovirus. Las células rojas usualmente están ausentes, obviamente en una muestra no traumática. ¿Qué más pasa con las células rojas? La presencia en los contextos clínicos apropiados, la presencia de células rojas sugiere una infección por virus del herpes simple tipo 1 o otras encefalitis necrotizantes. Estos hallazgos generalmente difieren bastante de los asociados con la meningitis bacteriana, la cual incluye, por ejemplo, conteo de células blancas mayor a 2000, con predominancia de neutrófilos, una concentración de proteínas mayores a 200.000 y usualmente hipoglicorraquia. Sin embargo, la exclusión de meningitis bacteriana es basada solamente en casos individuales, ¿ya? Sobre los hallazgos del líquido cefalorraquídeo, lo cual puede ser dificultoso, ya que el espectro de los valores del líquido cefalorraquídeo en meningitis bacteriana es tan amplio que la ausencia de uno o más de los hallazgos es de poco valor.
Esto fue ilustrado en unas revisiones de 296 episodios de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, en la cual la mitad de los pacientes tuvieron glucosas por encima de 40, 44% tuvieron proteínas debajo de 200 y el 13% tuvieron eh, conteos de células blancas por debajo de 100 células por microlitro. ¿Ya? Ahora hablemos del pronóstico. En California, el proyecto Encefalitis en California, más de 1.500 pacientes con encefalitis fueron enrolados desde el 1998 hasta 2005. Se confirmó un probable agente etiológico fue confirmado para solo el 16% de los casos, aunque la vasta mayoría de los pacientes no tuvo un diagnóstico establecido. Aquellos que se presentaron con edema difuso cerebral o convulsiones intratecales tuvieron una pobre recuperación neurológica y se aumentó el riesgo de mortalidad. En contraste, aquellos con convulsiones autolimitadas, actividad, con actividad de convulsiones autolimitadas tuvieron una rápida recuperación. Estos datos sugieren que futuros estudios en los cuales los grupos de desorden eh, para estadio, para estadio clínico dame un segundo aquí. Estos datos sugieren que los estudios futuros que agrupan los trastornos según el perfil clínico pueden ayudar a estimar mejor el pronóstico, incluso si se desconoce el agente etiológico. Incluso la pronta iniciación de la terapia con aciclovir en encefalitis por virus de herpes simple es asociada con una significante morbilidad y mortalidad. En un análisis de 236 pacientes con infección confirmada por encefalitis del virus de herpes simple tipo 1 en Suecia, se demostró una mortalidad a un año de 14%, con epilepsia y secuelas neuropsiquiátricas ocurriendo en 24%. En 24% y 22% de los pacientes sobrevivientes respectivamente. Diagnóstico. El análisis del líquido cefalorraquídeo es requerido para el paso inicial diagnóstico en pacientes con supuesta encefalitis viral. La presión de abertura del líquido cefalorraquídeo debe ser anotada, ¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo debe ser enviado para análisis de conteo celular, glucosa y proteínas. En adición a estos test básicos, una inicial tarea para la etiología de una infección viral debe ser generalmente incluida. Por ejemplo, PCR para líquido cefalorraquídeo, test de PCR para líquido cefalorraquídeo con el fin de descartar o confirmar virus de herpes simple tipo 1 y 2 y enterovirus. Adicionales test tales como serología para arbovirus, test de VIH deben ser considerados basados la presentación clínica y la historia de exposición. Como es notado anteriormente, la evaluación diagnóstica de infecciones no virales como bacterias, hongos y micobacterias y etiologías no infecciosas deben ser consideradas. La mayoría de los pacientes con etiología viral para descartar en un paciente con encefalitis es virus de herpes simple, ya que esta entidad clínica es usualmente fatal si no es tratada. El virus de herpes simple debe ser considerado particularmente si hay una focalidad en el lóbulo temporal, virus de herpes simple debe ser considerado particularmente o especialmente si hay focalidad del lóbulo temporal sugerida por los síntomas, signos o estudios de imágenes. El diagnóstico más rápidamente realizado para detectar virus de herpes simple es por PCR el, el, en el líquido cefalorraquídeo.
El método diagnóstico. El método diagnóstico que se realiza con mayor facilidad mediante la detección el método diagnóstico que se realiza con mayor facilidad es la detección de ADN del virus de herpes simple por PCR en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? Bueno, mientras se espera la confirmación, la terapia empírica con aciclovir debe ser iniciada. Los enterovirus son comúnmente asociados con meningitis viral, pero infrecuentemente pueden causar encefalitis. El test de PCR en el líquido cefalorraquídeo, en la muestra de líquido cefalorraquídeo, es el test diagnóstico de lesión. Los patógenos pueden ser cultivados inclusive de las heces o la garganta. Sin embargo, un test de antígeno, un cultivo de heces o de garganta no es necesariamente diagnóstico de la enfermedad, especialmente en los meses de verano. En resumen, la batería de métodos diagnósticos iniciales frecuentemente incluyen cultivo de líquido cefalorraquídeo, PCR y serología para el patógeno supuesto. Futuros test pueden ser requeridos si el paciente no mejora. Sin embargo, incluso con el uso de test de PCR, la etiología en muchos casos permanece indefinida. Con respecto al cultivo, los cultivos virales han sido rutinariamente ordenados por la mayoría de los clínicos después de obtener muestras de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en una revisión demostró que los virus fueron recuperados de solo el 6% de 2.394 cultivos virales de muestras de líquido cefalorraquídeo. Además, en subsecuentes análisis por supuesta etiología, 1.290 muestras de líquido cefalorraquídeo fueron evaluadas para virus de herpes simple por PCR y cultivo. De esos, solo 9 muestras fueron positivas para virus de herpes simples y todas fueron identificadas solo por test de PCR. En la mayoría de las circunstancias, el test de PCR ha reemplazado los cultivos virales en el trabajo en la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Los cultivos deben permanecer aún siendo importantes porque raras causas de encefalitis han sido consideradas, por ejemplo, influenza, parainfluencia, sarampión, parotiditis, en los cuales el test de PCR no es el ideal o no está disponible para este tipo de cosas. Conclusión, hay que seguir haciendo el cultivo. ¿Qué pasa con la PCR? Con respecto con la bendición de la tecnología de PCR, significantes avances han sido hechos en la habilidad de diagnóstico de infecciones virales del sistema nervioso central. La PCR del líquido cefalorraquídeo debe ser realizada para virus del herpes simple y virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2 y enterovirus. La identificación del virus del herpes simple tipo 1 en el líquido cefalorraquídeo es rápida, sensitiva y específica y específica para el diagnóstico de encefalitis por virus del herpes simples. Además, likewise significa además o sin embargo, no me acuerdo. Likewise es igualmente la identificación de virus de herpes simple 2 en líquido cefalorraquídeo es un test diagnóstico rápido para meningitis por virus de herpes simple tipo 2. Los test de PCR pueden también ser requeridos para virus de varicela zoster, citomegalovirus y en apropiadas circunstancias. El test de PCR para otros virus depende de la situación clínica, epidemiología y la disponibilidad. Con respecto a la serología, los test de serología son más importantes en pacientes que no mejoran o que no han tenido un diagnóstico basado en las muestras de líquido cefalorraquídeo, ya sea cultivo y PCR. La etiología viral más frecuente que requiere la mayoría de las etiologías virales requieren sueros pareados para el diagnóstico. ¿Pareado qué significa? Pareado significa
pareado, estrofa formada por dos versos de igual diferente medida que riman entre sí. O sea, dos muestras. Así es prudente salvar la muestra en el contexto de una enfermedad aguda que tardíamente puede ser usada de ser necesario. La convalescente serología, esta parte no la estoy terminando de entender bien. Veamos acá. La serología de convalescencia se debe obtener antes de las 3 semanas posteriores al inicio de la enfermedad clínica. Como ejemplo, la presencia de anticuerpos IgM en un solo suelo proporciona evidencia de presunta encefalitis por el virus de San Luis. Sin embargo, un aumento en la disminución significativa entre la convalescencia de los sueros agudas o convalescentes agudos cronometrados adecuadamente es diagnóstico. No entendí nada. Bueno, con respecto al virus del Nilo Occidental, se ha convertido en la causa más común de encefalitis viral en Estados Unidos. Una sola muestra de buques de anticuerpos IgM en el suero o líquido cefalorraquídeo es suficiente para el diagnóstico. También se puede usar una sola muestra de suero para diagnosticar la parotiditis. La serología también puede ser útil para obtener evidencia de infección primaria por el virus de Epstein-Barr, una causa poco frecuente de meningoencefalitis. Biopsias cerebrales. Como último recurso, la biopsia cerebral puede ser considerada en pacientes si la etiología de encefalitis es aún desconocida. Diagnóstico definitivo. La frecuencia de identificación de un agente específico en pacientes con meningitis asépticas y encefalitis ha sido variable y depende sobre la población estudiada y los modelos de test disponibles. Los siguientes puntos muestran o ilustran el rango de hallazgos. En un reporte de 432 pacientes de alto riesgo quienes se sometieron a una biopsia cerebral con presunta encefalitis por herpes simple, 45% tuvo el diagnóstico confirmado, 9% tuvo otro virus detectado y 9% tuvo otra causa tratable. Estos subrayados, esto subraya el punto de que el diagnóstico clínico de encefalitis viral por virus de herpes simples es frecuentemente incorrecto y la necesidad de ser confirmado por test de PCR. Entre 334 pacientes con un caso definido de encefalitis en el proyecto de encefalitis californiana, una confirmación de la probable causa viral fue presente en 9%. Una posible causa fue indefinida en 12% y una etiología no infecciosa en 10%. Y una causa bacteriana en 3%, a pesar de los intensivos test utilizados. 62% de los casos fueron no explicados. En una serie del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, 106 pacientes con presumida infección viral del sistema nervioso central vista en 1997 y 1998, los test de PCR revelaron que la causa fue viral en 38 casos, o sea, el 36%. El rango de detección en periodos tempranos de tiempo antes del test de PCR fue mucho más bajo, cerca del 10%, empleando cultivo celular y test serológicos. En última, largas series de cerca de 3.500 pacientes del mismo laboratorio, PCR identificó una etiología viral en el líquido cefalorraquídeo o el tejido cerebral en solo el 14%, es decir, 498 pacientes. Las vías de selección pueden ser contadas para muchas de las diferencias. Y las causas virales más comunes fueron enterovirus 72%, herpes simple 15%, varicela zoster 6% y virus del este occidental 6%.
Diagnóstico diferencial. Es crítico que los clínicos consideren un amplio rango de causas cuando evalúan un paciente quienes se presenta con encefalitis. Solo en algunas de las causas son infecciosas y no todas las infecciones son virales. Un número de etiologías no infecciosas pueden imitar una infección del sistema nervioso central. Estas incluyen primariamente tumores metastásicos o intracraneales, efectos adversos a medicación, autoinmunidad o enfermedades paraneoplásicas, tales como aquellas asociadas a vasculitis o receptores anti-NDMA. Aquí hay otra tablita, la tercera tablita. Potenciales enfermedades tratables que pueden imitar una infección viral del sistema nervioso central. Entonces, entre las infecciosas, tuberculosis, meningitis parcialmente tratada, listeria monocitógenes, que es muy ocasional, infecciones por espiroquetas, sífilis, enfermedad de Lyme, leptospirosis, fiebre de las montañas rocosas, infecciones fungales o infecciones por hongos como criptococosis, osidiomicosis, histoplasmosis, micoplasma pneumoniae, infecciones parameningias, ya sea como accesos cerebrales, accesos epidurales y accesos suturales, infecciones amébicas, amebianas, tripanosomiasis, 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 toxoplasmosis, malaria cerebral. Ya en este caso, en el caso de malaria cerebral es por Plasmodium falciparum, enfermedad diseminada del arañazo de gato por Bartonella henselae, enfermedad de Whipple, Toferima Whipple y legionelosis. Toferima Whipple. Causas no infecciosas: tumores, meningios o parenquimales. Trombosis del seno trombosis del seno cavernoso. Déjame ver acá, a ver si esto es seno cavernoso. Ay, Dios. Ay, Dios. Trombosis del seno venoso dural. Esa nunca la había escuchado. Sarcoidosis, vasculitis cerebral, síndrome de Behçet, meningitis inducida por drogas, ya sea por AINES, drogas sulfa, inmunoglobulina intravenosa, y el otro es globulina antitimocítica. Síndrome migrañoso con pleocitosis. Síndrome migrañoso con pleocitosis. Ok, listo. Etiologías no virales deben ser consideradas en pacientes con supuesta infección infección del sistema nervioso central. Incluyen accesos cerebrales, sífilis, meningitis por tuberculosis y meningitis por hongos colcicoides, las cuales pueden afectar el sensorio. La encefalitis amoebica. Encefalitis amoebica. Encefalitis amebiana, perdón, la encefalitis amebiana, frecuentemente asociada con nadadores en agua dulce, podría estar ocasionalmente puesta en consideración. Conocimientos del estado inmune subyacente del paciente también es crítico, ya que
diagnóstico diferencial es frecuentemente amplio en el huésped inmunocomprometido, por ejemplo, encefalitis por Toxoplasma, meningitis por criptococos. Terapia empírica. No hay una terapia específica para las infecciones virales la mayoría de las infecciones virales del sistema nervioso central. Sin embargo, algunas excepciones importantes aplican. Entonces, tratamiento empírico para infecciones por virus de herpes simple tipo 1 con aciclovir. 10 miligramos por kilogramo intravenosamente cada 8 horas. Deben siempre ser iniciados tan pronto como sean posibles, ya en los pacientes en los que aparentemente tengan una encefalitis sin explicación aparente. La terapia temprana es vital porque es asociada con una significancia en la mortalidad y la movilidad. Aciclovir debe ser también considerado en pacientes con encefalitis varicela zoster y cuando sea probable. Ya que un número de otras enfermedades tratables es presente, unas maneras similares de infección del sistema nervioso central eh, pueden, pueden considerar. Esta tabla ya la vimos. Sí, esta tabla ya la vimos. Dado que una serie de otras enfermedades tratables se pueden presentar de manera similar a las infecciones virales del sistema nervioso central, es esencial considerar diagnósticos alternativos como la tuberculosis y el delirio inducido por medicamentos. Una lista de los mayores patógenos que producen síndromes clínicos de encefalitis a lo largo, junto con su tratamiento sugerido, aparece en la tablita 4. La vamos a ver aquí. De la tablita K4 nos dice lo siguiente. Bueno, ADEM, agente ADDM. ADEM significa encefalitis aguda diseminada. Entonces, bacterias, Mycoplasma pneumoniae. Bueno, cuando es encefalitis aguda diseminada, el tratamiento específico es con corticosteroides. Cuando hay bacterias, Mycoplasma pneumoniae, macrólidos, acitromicina, claritromicina o eritromicina, doxiciclina o fluoroquinolona, ya sea levofloxacina, ciprofloxacino o moxifloxacino. Cuando la bacteria es Listeria monocitógenes, ampicilina magentamicina o trimetoprim sulfamethoxazol, Troferima whippley, cetilexoma, seguido de trimetoprim sulfamethoxazol o septicemia. Hongo, corticoides, fluconazol, itraconazol, voriconazol, anfotericina B. Cryptococcus neoformas, anfotericina B más flucitocine. Histoplasma calculatum, liposoma, anfotericina B, liposoma. Helminthos, Bailisacaris prosionis, albendazol más dietilcarbamazina, gatostoma, albendazolo, ivermectina, taenia solium, cisticercosis, albendazol y corticosteroides. Mycobacterium tuberculosis, regímenes de cuatro drogas, considerar adición de corticosteroides. Protozoos, acantamoeba, trimetoprim sulfamethoxazol más rifampicina más ketoconazol. Balamutia mandralis, entre otras. Virus, citomegalovirus, ganglicosir más foscarnet. Epstein-Barr no específico, tratamiento específico no hay. Herpes virus tipo B, valganciclovir. Herpes virus simple, aciclovir. Herpes virus tipo 6, galciclovir o foscarnet. VIH, terapia antirretroviral. Influenza, oseltamivir. Virus JC, reversa inmunosupresión, revertir la reversión de la inmunosupresión si es posible. Sarampión, ribavirin, Nipap, ribavirin,
encefalitis por San Luis, interferón 2 alfa, varicela zoster, aciclovir, virus del oeste, del occidente, Nilo occidental, no tratamiento específico. Incremento de la presión intracraneal. ¿Qué pasa con el incremento de la presión intracraneal? Los síntomas y signos de aumento de la presión intracraneal incluyen dolor de cabeza, vómitos, disminución del nivel de conciencia. La información sobre la incidencia de tratamiento de la presión elevada del líquido esofágico en pacientes con encefalitis viral es limitada. Todas las intervenciones terapéuticas estándar para reducir la presión del líquido esofágico, por ejemplo, esteroides, mannitol, se han utilizado para este contexto, pero ninguna ha demostrado ser beneficiosamente bien establecida. Aunque se ha demostrado que la dexametasona reduce el edema cerebral y mejora los resultados neurológicos en pacientes con meningitis neumocócica, solo hay datos retrospectivos limitados sobre el uso de esteroides en encefalitis viral. La exploración, la extrapolación de estos datos a pacientes con encefalitis viral puede ser no válida. Sin embargo, la monitorización de la presión intracraneal en serie debe formar parte del tratamiento en pacientes con encefalitis con una PIC elevada documentada, ya que este parámetro se ha asociado con un pronóstico negativo. El alivio de la PIC elevada puede disminuir la lesión cerebral secundaria mientras el paciente responde a una terapia antiinfecciosa. Si alguna de estas intervenciones pueden tener un impacto positivo en el resultado, no se ha determinado ensayos clínicos prospectivos. Y por último, ya más vale que sea lo último que tengo sueño, pronóstico. La mayoría de los estudios de encefalitis son enfocados en resultados a corto tiempo. En un estudio retrospectivo en Francia examinando 167 pacientes sobrevivientes con historias de encefalitis a 3 años después del tratamiento, 60% sobrevivió sin secuelas, 18% tuvieron daños leves y 14% tuvieron daños severos. El 1% permanecieron como estado vegetal. La mayoría de las secuelas frecuentes incluyó problemas para la concentración, comportamiento y desórdenes del habla y pérdida de la memoria. Un cuarto de esos fueron previamente empleados, un cuarto de esos quienes eran previamente empleados no retornaron a trabajar. Listo, eso era todo. Bye bye. Chao, besitos en la vida.